Seguimos con Frente a Frente con Orelvis Cabrera. Por Latinísima, aquí hablamos todos. Bien, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Frente, el lugar donde todos hablamos. Mi nombre es Orelvis Cabrera, soy periodista cubano, soy exiliado de la comunidad cubana aquí en la ciudad de Miami y es un gusto tremendo poder contar con ustedes, con la compañía de ustedes, por supuesto, para dialogar. Ahora mismo, bueno, quiero comenzar con esto, y es que el mundo ha cambiado muchísimo y ha cambiado también en materia de información. Las redes sociales que están al alcance de todas las personas a nivel mundial manejan muchísima desinformación. Por eso es que este proyecto apostamos por él, porque aquí vamos a hablar con objetividad, vamos a hablar por sobre todas las cosas con precisión y vamos a llevarte la noticia de frente para que puedas sacar tus propias conclusiones. Y como soy un periodista cubano, me encanta la idea de poder llegar a esta plataforma con el tema Cuba. Vamos a iniciar en esta oportunidad hablando con mujeres cubanas, porque vamos a hablar sobre el papel que juega la mujer cubana frente al sistema dictatorial, al régimen que mantiene al país en la miseria por más de 6 décadas. Para ello, cuento aquí en el estudio de Latinísima con una mujer cubana que para mí es ejemplo dentro de la lucha cubana. Diasniurka Salcedo, activista de derechos humanos, radicada aquí en la ciudad de Miami y también exiliada cubana. Así que bienvenida aquí de Frente a Frente. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad. Y vamos a tener también la segunda parte del criterio, porque no es lo mismo ser cubana y vivir en Miami que ser cubana y vivir actualmente dentro de la isla. Para ello, vía Zoom contamos con Marta Adela Tamayo, desde la capital cubana. Ella es miembro del Comité de Integración Racial y defensora de derechos humanos. Así que la señal hasta La Habana, Cuba. Bienvenida, Marta Adela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, hola, ¿se escucha? Sí, te escuchamos perfectamente. Señores, esto es Cuba. Muy mala conectividad. Vamos a tratar de que la conversación salga, pero realmente Marta Adela está presentando problemas técnicos con la internet. Y es que eso es Cuba. Diasniurka Salcedo, comenzamos contigo. Y comenzamos contigo porque yo creo que hay un doble peso cuando hablamos de activismo, de enfrentar un régimen como es el régimen cubano. Y quiero comenzar primero que todo con esta pregunta. ¿En Cuba hay una dictadura, hay un régimen o hay una tiranía? Porque mucha gente confunde los términos. En Cuba hay una dictadura que es capaz de todo y que para ellos, yo como persona que durante 15 años he estado de frente, frontal, no encuentro realmente la calificación exacta, porque es un régimen totalitario capaz de lo inimaginable. Siendo mujer, ¿cómo se enfrenta a un sistema como el sistema cubano? ¿Qué tiene que perder la persona que alce la voz dentro de Cuba? Pero cuando hablamos de violencia, ¿no? La mujer es más vulnerable, y no estoy tratando de decir que las mujeres sean más débiles como género, todo lo contrario, es que son más vulnerables para enfrentar, por ejemplo, un interrogatorio de la seguridad del Estado. Por supuesto, las mujeres siempre van a ser más vulnerables porque somos damas. Las mujeres, como mujeres al fin, tenemos familias, tenemos hijos, la gran mayoría, y una vez que tú te enfrentas a ese régimen, estás vulnerable por tu propia familia y ellos abusan de la situación o de la forma en que las mujeres nos enfrentamos, no, al ser más vulnerables porque tenemos hijos, te amenazan con los hijos. Es decir, no es que seamos menos fuertes que los hombres, pero sí somos más vulnerables, ¿sí? No, que me llama la atención como tú cuentas, ¿no? El tema de los hijos. Y es que, señores, cuando una persona dentro de Cuba, y quiero hablar hacer este paréntesis, porque cuando una persona dentro de Cuba enfrenta un mecanismo tan bien diseñado como es la seguridad del Estado, se enfrenta hasta perder la custodia de sus hijos. Se enfrenta hasta perder, si es madre y está pasando por un momento de embarazo, hasta perder su barriga.
Tú pasaste por eso. ¿Cómo tú enfrentas o cómo tú enfrentaste ese proceso dentro de la isla? ¿Cómo te pudiste recuperar de cada una de esas caídas, por llamarlo de alguna manera, claro? De hecho, yo enfrenté esas situaciones, desgraciadamente, porque es algo de la que la mujer nunca se va a recuperar, la pérdida de los hijos. Yo perdí mi embarazo múltiple debido a una denuncia que hice por falta de medicamentos. Eso llevó consigo un registro en mi casa, una subida de presión y fallecen mis bebés. Un embarazo múltiple, repito, que me llevó mucho tiempo a un estado de depresión horrible, que yo, como que mi cuerpo se fue con mis hijos y nada me hacía levantarme. Y yo enfrento esa situación precisamente ayudando a otros niños a tener una mejor vida. Ahí es donde más fuerte me pongo en mi activismo político. Es algo que para cualquier mujer marca la pérdida de los hijos. Eso es algo que nunca uno se va a recuperar, pero que debemos buscar mecanismos. Yo soy de las personas que lo que no me mata me fortalece, yo diría. Y es ahí cuando yo decido las custodias de mis niños que increíblemente logré su adopción en Cuba. Un proceso muy largo, de años, de mucha persecución, de mucha... me visitaban primeramente todas las semanas, Fiscalía, Salud Pública. Realmente muchas veces, para ser honesta, flaqueé, decía yo no puedo más con esto. Pero el amor a salvar a esos niños me daba la fortaleza para seguir a tal punto que hoy estén aquí muchos de ellos. Más adelante vamos a hablar sobre ese pasaje, de cómo llegaste aquí a los Estados Unidos, cómo lograste librarte de esa dictadura, de ese régimen. Vamos a pasar a La Habana. Tenemos a Marta Adela Tamayo también vía Zoom. Con ella quiero conversar porque ella ahora mismo está dentro de la isla. Marta Adela, la pregunta principal que yo tengo para ti es, con la crisis económica que está afrontando la isla, con este tema del desgaste social, y no es tan solo una crisis económica, es bueno decirlo, hay una crisis social, pero también hay una crisis política. Ahora mismo Cuba está más tiempo sin electricidad que con electricidad. ¿Tú viviste en Cuba hasta hace 2 años? No, 14 meses, simplemente llevo acá. Ah, solamente 14 meses aquí en Miami. O sea, tienes tela por donde cortar para hablar de la temática Cuba. Y es que ahora mismo esa crisis, que yo le preguntaba a Marta Adela, que está en La Habana, ¿cómo enfrenta la mujer? La mujer es el eje principal de un hogar. La mujer es quien le da de comer a sus hijos. ¿Cómo vive una mujer cubana cuando llega a su casa del trabajo y no tiene electricidad, por ejemplo, para cocinar? Reinventándose. La mujer cubana a diario se reinventa porque es que es imposible vivir en Cuba con tranquilidad, con paz, porque encima que la mujer tiene que cargar con el peso de hacer las cosas del hogar, cuando llegue a casa se va a encontrar con que no tiene agua, con que no hay fluido eléctrico, con que apenas hay alimento. Y yo pienso que la mujer cubana sobrevive, reinventándose cada día para poder tener un poquito de alimento diario para sus hijos. Y siempre he tenido la fe y la convicción que ese amor de madre es el que a su momento llevará a nuestro país a la libertad. Siempre he pensado eso, porque creo que no estoy menospreciando a los hombres, pero las mujeres cubanas, por ese amor a nuestros hijos, va a hacer que ese país cambie, porque es la mujer cubana la que lleva la mayor responsabilidad y peso hoy por hoy en la sociedad cubana. No, y qué bueno que tú mencionas esa parte, porque cuando vemos las redes sociales, vemos manifestaciones principalmente en los últimos años. Bueno, recientemente Bayamo, Iguaní, anoche en el oriente del país, ¿no? La mujer tiene un peso tremendo. Mientras, y hay que decirlo de esta manera, mientras vemos imágenes que los hombres están grabando esas protestas, las mujeres están enfrentando a la seguridad del Estado, a los militares cubanos. La herencia histórica cubana en cuanto al tema de la mujer es muy rica. Me viene a la mente, por ejemplo, Mariana Grajales, la madre de los Maceos, una mambisa rebelde. ¿Qué diferencia hay entre la mujer cubana actual, ese proceso que ha vivido la mujer en los últimos años, a esas mujeres que enfrentaron en su momento y apostaron hasta sus vidas por la libertad? Libertad que quedó atrapada, es bueno decirlo. Libertad que quedó atrapada, sí, creo que hay que ponerle el nombre.
libertad que se apropiaron otros. Pero creo que no es mucha la diferencia entre esa mujer y la mujer de hoy. Porque cuando tú te diriges a las redes sociales, te va a dar como que el termómetro para darte cuenta que está siendo la mujer cubana la que está llevando la responsabilidad de esas protestas que están ocurriendo desde el 2021, 11 de julio, como referencia, que no han cesado y que en estos momentos están en un punto en que todo el mundo sabe que Cuba está al punto de un estallido social. ¿Por qué? Por la falta de alimentos, de electricidad, de todo lo que conocemos, y es la mujer cubana la que está ahí, enfrentando todas esas situaciones, pero además protestando. ¿Por qué? Por todo lo que conocemos. Porque es muy difícil para una madre, después de trabajar 8 horas o más, llegar a casa y no tener alimentos, no tener la electricidad, no tener agua. Entonces, la mujer cubana creo que tiene el rol importante ahora mismo para la libertad de Cuba. Fíjate que cuando hablamos de mujer cubana, me viene a la mente, por ejemplo, las luchas de las madres de los presos políticos. En Cuba hay más de 1000 presos políticos, señores, y sencillamente han sido presos políticos que dejó, ¿no?, las manifestaciones del 11 de julio del año 2021. Ellas yo soy de los que creo que para visibilizar una causa hay que denunciar. Hay muchas madres de presos políticos que no se han atrevido a denunciar. ¿Qué mensaje tú como cubana que viviste con la represión, ¿no?, de ese sistema totalitario, de esa dictadura, tú le enviarías a esas madres que aún no quieren hablar por sus hijos, que no pueden hablar, que no tienen voz porque están en una prisión? El silencio no es la opción para ninguna de las posiciones, para las madres de los presos políticos, para todas las madres cubanas, e incluso para los padres, ¿por qué no? El silencio, siempre lo he dicho, no es la opción. Si el pueblo cubano lograra entender el poder de la protesta, el poder de denunciar, si entendiera lo que se pudiera lograr si no hicieran silencio, ya Cuba fuese libre. Estamos intentando la comunicación con La Habana, con Martadela Tamayo. Ella es activista también de derechos humanos. Está ahora mismo en la capital cubana. Me está diciendo que me ve, por interno me dice que me ve, pero realmente nosotros acá no tenemos acceso a ella. Qué lástima, porque contar con testimonios desde Miami, pero también contar con testimonios que vienen ahora mismo desde la capital cubana, que nos pueda decir todo lo que está ocurriendo ahí ahora mismo. Hay un colapso total y eso es muy bueno poder decirlo aquí. Y yo creo que el papel de la mujer cubana, ya lo decía Díaz Niuska, es muy fundamental, porque la mujer cubana tiene la valentía. Ya tenemos gracias que tenemos a Martadela. Martadela, estás ahora mismo en la capital cubana. Me gustaría que me describas cómo está la situación en Cuba con esta crisis energética, crisis social, pero también crisis política. Sí, no sé si me logran escuchar porque he estado en toda la entrevista entra y sale y tratando de poner VPN y cambiando para que se pueda oír, porque casi he perdido todo lo que ustedes van diciendo. Me parece que preguntas por la crisis energética y la situación política también, ¿no? Efectivamente. Sí, efectivamente, te estamos preguntando por eso. Tu visión, porque estás dentro de la capital cubana. Bueno, una prueba, Orelvi y Daniurka, muchísimas gracias por la invitación y un saludo, que no había podido tener la oportunidad de poder hablarles, ¿no?, en la entrevista. Efectivamente, es una prueba ahora mismo acá la entrevista de lo difícil que está la situación energética, la situación de Internet y con ello la situación política, social y económica de la isla, ¿no? Donde muchas veces ya las personas hemos perdido, como uno dice, hasta la fe, la esperanza, ¿no? Y no me gusta ni decirlo porque soy una persona de mucha fe, ¿no? También trato de escuchar a varios de los que viven acá, de los que están con uno y de los que luchan día a día, ¿no? Y con ello marcar mucho la situación de la mujer, la figura de la madre,
la madre como jefa de casa, como uno dice, ¿no? La que lleva toda la jefatura familiar en el peso de sus espaldas, ¿no? Y cada día aumenta mucho más la crisis, las mujeres estamos y nos sentimos bien desprotegidas en ese sentido, la población toda de manera general, pero cuando marco las mujeres, efectivamente porque como madres no tenemos tranquilidad de darle un plato de alimento a nuestros hijos, no solo alimentos, sino también la crisis en las escuelas, la crisis de violencia social que hay, y con ello, rapidito coloco por acá para aprovechar estos minutos que tengo, que siempre lo decimos, lo denunciamos, la violencia social, los feminicidios, las desapariciones también acá en la isla. Entonces hay una crisis bien fuerte, bien triste, donde la protesta está siendo una herramienta, un canal, ¿verdad? También de comunicación, porque no, hay que decirlo y reconocerlo, y la protesta es una herramienta, un método, repito, donde las personas pues sencilla y llanamente colocan ese grito tanto de libertad como el grito también de las propias necesidades, ¿no? Y en cuanto, bueno, pues el trabajo que como expresiones organizadas de sociedad civil hacemos, pues va encaminado a eso, va encaminado a balancear, a tener la importancia que se le ve a la participación cívica, ciudadana, las protestas. Creo que perdimos el audio de Martadela. Yo creo que lo estaba explicando muy bien. Bueno, Martadela Tamayo desde la capital cubana, ahí creo que en los minutos que estuvo entrando aquí al espacio, frente a frente, describió muy bien lo que está ocurriendo dentro de la Cuba actual. Y me llamó mucho la atención porque ella hablaba de la protesta, tú también me lo decías cuando iniciamos la conversación. ¿Crees que la protesta sea lo que va a liberar Cuba o Cuba vendrá siendo liberada de otra manera? Hay que quedar claro que en Cuba hay una dictadura. Y como dictadura, ellos actúan como dictadura. Desgraciadamente, pacíficamente, no se va a lograr nada. Es algo que suena para muchos muy chocante, porque soy una persona que siempre he abogado porque todo sea pacíficamente, para que no haya más presos políticos, pero hay que ser realistas. En Cuba hay una dictadura que ellos no van a dejar ese poder de manera fácil, y la única manera, opción que yo veo posible es que el pueblo decida tomar las calles como el 11 de julio del 2021, pero sin retorno. ¿Pero qué faltó, Díaz Niurka? Porque esto es algo que siempre le ha llamado la atención a mucha gente, no solo de la comunidad cubana, sino también de la comunidad latinoamericana. ¿Qué faltó ese 11 de julio? ¿Por qué Cuba no se liberó ese 11 de julio? No estaban las condiciones creadas. Muchas personas, no hubo una organización de las protestas. Claro que lo que resultó de las protestas, y hay que salvar esto, que fue un efecto dominó. Exacto. Se levantó San Antonio de los Baños y de pronto toda Cuba salió a la calle. O sea, ni el propio sistema estuvo preparado, ni pensó que podía pasar eso. Exacto. El factor sorpresa, hay que decir que resultó a favor de la sociedad civil. Por supuesto, pero ese antecedente de ese 11 de julio debe ser precedente a las próximas manifestaciones. Y tú dices una palabra clave, efecto dominó. Y es algo por lo que hay que estar muy atentos de las protestas. Por ejemplo, anoche protestaron en Jiguaní, días anteriores Bayamo, y es que puede volver a suceder. Pero esta vez el pueblo cubano tiene que entender que no puede regresar a casa, que no puede retornar, porque debe ser hasta que Cuba sea libre. Que tiene un gran costo, lo tiene. Toda lucha tiene costos, pero nada vale más que la libertad de Cuba, que sí se puede conseguir. Pero no puede ser un pueblo, no pueden ser dos. Tiene que ser el pueblo cubano en la calle. Yo creo que me falta tocar contigo el tema del inicio. ¿Cómo llegas a Estados Unidos? Díaz Niurka, y es bueno resaltar esta parte. Ella es madre adoptiva de dos pequeños que tienen 5 años y 4. 3
y 5 años que están aquí. Tengo más niños en Cuba. Sí, pero me baso a las personas que adoptaste y que trajiste aquí que traje a los aquí. Estados De Unidos. hecho, que venía con los 3 más pequeños, que 2 son hermanitos, la otra nena no, la de 3 añitos no. Y no me lo dejaron montar en el avión. ¿Y cómo fue el proceso ese de adopción dentro de la isla? Tú siendo contestataria al sistema, ahí hay algo que muchas personas no entendemos. Que no entiende. Perfecto. Mira, como te dije, yo perdí mi bebé y lo que me hizo levantar de la cama precisamente fue ese niño que está aquí hoy viviendo conmigo. A mí me llega un video de las redes sociales de un niño maltratado en un tanque de agua, que lo quemaban con cigarro, que lo maltrataban, y yo le dije a mi esposo, yo voy a buscar a ese niño y lo voy a salvar. Mi esposo me dice, pero ¿cómo vamos a saber? Me puso en función de conocer, de buscar, y di dónde estaba el niño. Y di con la familia, una familia disfuncional, la madre lo había tenido sin querer, ella se embarazó porque se prostituía y no le interesaba a ese niño ni su hermanito. Y es entonces que yo me llevo a vivir a mi casa al papá de ese niño que había tenido una relación informal con ella para lograr tener la custodia legal. Ese padre biológico de ese niño estuvo en mi casa mucho tiempo viviendo mientras yo encaminé un proceso que lo más difícil fue conseguir abogado, porque nadie me quería representar y porque todo el mundo veía eso como una locura que yo no iba a conseguir. Realmente, entre mi esposo y yo estudiamos todo lo de la ley, todo lo que podíamos hacer, y sí había una opción de conseguir la custodia legal, y era demostrando que los niños tenían las condiciones en mi casa, y eso fue lo que yo hice. Para que no me lo pudieran quitar, ese padre convivió con nosotros mucho tiempo, y yo demostrar, ellos era insoportable. Todas las semanas iba a fiscalía, educación a mi casa para ver, monitorear todo lo que yo hacía. Finalmente, ellos, después que yo me manifiesto el 24 de noviembre, frente a Salud Pública, ellos ya me habían dado la custodia legal y me dicen que me la iban a retirar. Y me hacen un juicio por término abreviado, pero llevé muchos testigos, mis vecinos, mucha gente que me apoyaron, e incluso la madre biológica de ese niño, que fue desde la prisión, la llevaron al juicio. Ella dijo que sus hijos no podían tener una mejor madre que yo. Y fíjense lo que es Cuba, señores, si es una dictadura tan cruel, que estaba salvando la vida de un niño y fue a juicio porque estaba haciendo una obra caritativa y le estaba dando lo que le faltaba a ese bebé, que era un hogar. Vamos a La Habana nuevamente porque el régimen siempre ha dicho, Marta Adela, de que los niños son la esperanza del mundo. Esa frase es muy común dentro de la cúpula del poder dentro de la isla. Te quiero hacer la pregunta ahora mismo con la crisis que está teniendo el país. ¿Los niños cubanos realmente son felices? Bueno, me preguntas sobre la felicidad de los niños, ¿verdad? Y lo que es lo que se está viviendo actualmente. Bueno, como madre, no sé si me escucha, voy a intentar hablar. Como madre cubana de un adolescente de 17 años, pues puedo decir, y las madres que nos escuchan y que nos escucharán saben de lo que uno está hablando, ¿no? Lo cuán difícil es, como venía en la primera intervención explicando, lo difícil que es poder criar a un hijo acá, poderle suplir todas sus necesidades básicas, principalmente desde la alimentación, los libros para la escuela, ¿no? Entonces se ha convertido esto en una situación muy triste que una se acuesta todos los días pensando cómo vas a darle el alimento a tu hijo mañana. Y eso, bueno, yo tengo uno de 17 años ya y ¿qué podrá quedar para las que tienen bebés, los niños pequeños? Y muchas de las madres de las que nosotros desde el CIR siempre hemos colaborado con ellas, y no solo colaborado, sino también que las hemos escuchado y han sido parte de nuestro trabajo en años. Madres que viven en la Cuba profunda, como uno llama, ¿no? En esos asentamientos poblacionales, como se le etiqueta a esos barrios, o los llamados llega y pon. Madres y población principalmente afrodescendiente, que ahí, por Elvis y Díaz Niurka, también coloco la interseccionalidad que va sobre todas estas personas afrodescendientes, mujeres, también personas de la comunidad LGBTI, que
están también viviendo toda esta situación de vulnerabilidad, de pobreza extrema. Entonces, te encuentras en las calles de La Habana, como el otro día por la noche me dio mucho dolor, mucho sentimiento, una joven con un bebé muy pequeñito en las afueras del Hotel Nacional, ¿no? Y estaba con el bebé cargado y bueno, estaba efectivamente pidiendo qué comer. Entonces, esa llamada felicidad que por años se ha dicho está totalmente cuestionada, ¿no? Y es visible, ya no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Por ahí lo voy dejando, no sé si mi intervención se pudo escuchar porque me veo como que paralizada también en la cámara. Es Martadela Tamayo. Oye, te agradezco de todo corazón, de verdad, que hayas podido entrar aquí a este espacio en esta primera emisión realmente con muchísimo trabajo, porque esa es la realidad de Cuba, no es la que vende el sistema, que Cuba es potencia, como dicen ellos, en medicina, potencia en comunicación, potencia en educación, en fin, eso que acabamos de disfrutar, que ver la conexión muy fatal, esas palabras de una habanera, de una cubana que está en Cuba, que no está en Miami, contando la realidad del pueblo cubano, de verdad que eso vale oro en cualquier plataforma y en cualquier programa de televisión y de radio. Así que muchísimas gracias a Martadela Tamayo, desde la capital cubana. Ella es miembro del Comité de Integración Racial y defensora de los derechos humanos dentro de Cuba. Vuelvo acá al estudio con Díaz Niurka. Díaz Niurka, yo siempre he tenido una de las preguntas que siempre he querido hacerle, ¿no?, a los activistas cuando salen de Cuba. La seguridad del Estado tiene vínculos con muchísimos países. O sea, yo soy de los que creo que cuando tú sales de Cuba ya has enfrentado, ¿no?, al totalitarismo de la isla. Hasta tu vida puede hasta correr peligro porque esa gente está metida en todas partes, literalmente, hablando popularmente a los cubanos, ellos están donde quiera. ¿Se siente segura Díaz Niurka hoy día en su exilio o ha tenido algún percance con la seguridad del Estado? Directa o indirectamente. Una vez que tú vas frontalmente contra la dictadura, tú no vas a estar seguro en ninguna parte, porque desgraciadamente, como seguridad del Estado que son, ellos se esparcen en todas partes y no nos sentimos seguros. Desgraciadamente, esa es la verdad. Y sí, he tenido percances por ejemplo, han intentado que al llegar a este país haya tenido yo con el problema con la custodia de mis niños. Ellos estoy segura que mandaron a hacer llamadas anónimas donde nos acusaban a mí y a mi esposo de cosas graves, de abusos sexuales, de maltrato a mis niños para vulnerables. Anteriormente decir que estuve siendo amenazada vía telefónica, por el Messenger, por el Facebook, varias veces por mi activismo político. Y a tal punto que esas llamadas anónimas están en un proceso de investigación, porque evidentemente han tratado de dañar la parte que más yo amo, que son mis hijos. Entonces, esto es la muestra de que no estamos seguros. Horrible, de verdad, las historias cubanas cuentan, y quizás mucha gente ve lo que denuncian, ¿no?, los activistas de derechos humanos dentro de la isla, y creen en muchas oportunidades que están exagerando. Pero señores, les digo de todo corazón que la maquinaria del régimen de La Habana es tan grande que no mide consecuencias. Y la persona que se enfrenta desde la isla a ese sistema bien diseñado, no por gusto tienen 6 décadas en el poder, terminan afectadas psicológicamente, terminan afectadas emocionalmente, terminan con vidas destruidas y tristemente terminan en un exilio sin saber cuándo van a regresar a su isla, a su país, y eso de verdad duele muchísimo. El cambio en Cuba es inminente, es la realidad. Yo sigo soñando con ese cambio y cada día lo veo más cerca. Ahora bien, la lucha de las activistas mujeres en lo que se han tenido que enfrentar durante 6 décadas al sistema de La Habana, ¿cómo vendría siendo, qué papel vendría teniendo la mujer en esa Cuba futura que todos estamos esperando? Vamos a decir que el rol más importante lo va a llevar la mujer cubana. Yo estoy convencida de ello. Es la mujer la que va a ayudar a reconstruir. Es la mujer cubana, esas activistas, esas mujeres cubanas, madres, son ellas las que van a llevar a Cuba el cambio
pero también a la reconstrucción de nuestra isla. Estoy 100% segura. ¿Algún mensaje que tienes para la mujer cubana, para la mujer latinoamericana? Sí, que luchen por su libertad. No es fácil, porque no es fácil enfrentarse a un sistema diabólico, asesino, tiránico, pero tampoco es difícil. Y que lo hagan por sus hijos. No hay nada mejor que vivir en un país libre, con las necesidades cubiertas, que tú trabajes y veas los beneficios. Que lo hagan más que todo por sus hijos y que no hagan silencio. La opción no es el silencio. Me encantó recibirte aquí en esta primera emisión de Frente a Frente con Orelvis Cabrera. Las puertas, los micrófonos quedan abiertas. Hay muchas historias que contar, hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué transmitir, especialmente a la comunidad latina. Hay muchos países latinoamericanos que están dando un giro radical a izquierdas que vienen impulsadas por y monitoreada, diría yo, por La Habana. Y vivan el ejemplo de lo que ha pasado ese pueblo cubano por más de 6 décadas. Vivan y tomen de ejemplo las palabras de mis primeras invitadas aquí en este espacio, Díaz Niurka Salcedo y también Martadela Tamayo, que estuvo acompañándonos desde la capital cubana, viviendo el día a día y contando cómo es la realidad de Latinoamérica. Recuerden que esto es Radio Latinísima. Aquí hablamos todos. Nos volveremos a encontrar en otra oportunidad.